Eh, hola, este grupo, espero que se encuentren bien, que se encuentren con mucha salud y bueno, pues como ustedes ya están enterados, vamos a abordar la materia que lleva por nombre Análisis Experimental de la Conducta. Eh, la dinámica que pretendo es que cada semana les enviaré videos explicativos acerca de temas obviamente relacionados con el análisis experimental de la conducta, ¿no? Estos videos nos van a servir también para obtener la información necesaria para nuestros exámenes, ¿no? Entonces es importante que ustedes pues los vean, los analicen, pongan atención y rescaten la información que necesitarán para su, obviamente para su formación como psicólogos, pero también para su formación para el examen. Entonces, vamos a empezar con este primer video que, bueno, nos va a dar un panorama de lo que es el análisis experimental de la conducta. Eh, la semana pasada les pedí que investigaran datos acerca del conductismo. ¿Por qué? Porque básicamente el análisis experimental de la conducta es del corte conductista. Es decir, el conductismo es la rama, es la corriente psicológica, mejor dicho, que se encarga de este análisis experimental de la conducta. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco acerca de esto, como a manera de introducción. Eh, bueno, me gustaría establecer, hablar de las dos primeras grandes corrientes psicológicas, ¿no? Estas dos corrientes siguen vigentes y tienen pues ya algún tiempo en nuestro haber, ¿no? Pero sí fueron las dos primeras grandes fuerzas de la psicología, ¿no? Estas dos principales ramas, estas dos principales corrientes psicológicas pertenecen al siglo XX, ¿no? Es decir, el siglo que abarca de 1900 a 1999. La primera en surgir fue el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud en 1896. A partir de este año, hasta nuestros días, el psicoanálisis ha estado presente en la psicología, ¿no? Pero actualmente no tiene la fuerza que tuvo al principio, ¿no? Sobre todo en los primeros años del siglo XX, el psicoanálisis fue realmente la única fuente confiable, verídica, con autoridad de la psicología. El conductismo nace en 1913, no hay mucha diferencia en cuanto a años, pero el conductismo sí se va a tardar un poco más de tiempo en convertirse en una fuerza importante de la psicología. Esto no pasó con el psicoanálisis. El psicoanálisis inmediatamente, cuando nace, se convierte de golpe y porrazo en la gran corriente psicológica, ¿no? El conductismo para tomar fuerza va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, más o menos son los años que van a abordar estas dos corrientes psicológicas que, repito, siguen vigentes en la psicología. Bien, el psicoanálisis. Les doy un poquito la luz para que se vea. El psicoanálisis va a tener inmediato auge. El psicoanálisis, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Es decir, a partir de 1996 a 1940, el psicoanálisis es la corriente más estudiada, con más popularidad, con más autoridad de la psicología. Sus representantes, obviamente su creador, Freud, su alumno Jung, y posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1950, viene Erich Fromm a reformar el psicoanálisis con el psicoanálisis humanista y le da nueva vida, un nuevo enfoque, enriquece al psicoanálisis freudiano, ¿no? Pero digamos que la primera mitad del siglo XX fue para el psicoanálisis y la segunda mitad del siglo XX fue para el conductismo. A partir de 1930, a partir de que termina la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empieza el auge del conductismo, ¿no? Y el conductismo tiene
la batuta en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo porque es una corriente psicológica que también se va a llevar a cabo en Estados Unidos, que acaba de convertirse después de la Segunda Guerra Mundial en la gran potencia, en la potencia del mundo. Y obviamente va a imponer su corriente psicológica, que va a ser el conductismo, ¿no? En un primer momento, Watson, en un segundo momento, Pavlov, y en un tercer momento, que es el momento del cual estoy hablando, la segunda mitad del siglo XX, Skinner. Esta diapositiva lleva por intención especificar cuáles son las características principales de cada de estas dos corrientes, ¿no? El psicoanálisis, como ustedes ya lo saben, trata de indagar en el material inconsciente de las personas, este material inconsciente que produce psicopatologías, y esas psicopatologías pueden ser tratadas, pueden ser curadas si descubrimos pues la información de ese inconsciente, es decir, volviendo consciente lo inconsciente, es decir, volviendo conocido lo que el paciente desconocía sobre sí mismo. El psicoanálisis ha sido tachado de subjetivismo y de poco objetivismo. Esto es un error, ¿no? Dentro de su subjetividad, el psicoanálisis es muy objetivo. El conductismo no se va a encargar de estos conceptos abstractos como el inconsciente, como la interpretación de sueños, como los actos fallidos, como interpretación de conductas. Al conductismo le interesa lo objetivo, lo palpable, es decir, la conducta observable. Lo que vea es lo que importa. Esto hace o le da la bandera al conductismo de ser mucho más objetivo. Aunque, recuerden, el psicoanálisis, su subjetividad es objetiva, y en el conductismo su objetividad también suele ser subjetiva. Ahora, aquí lo más importante es que las dos son una teoría psicológica y las dos también son una terapia. Es decir, tienen su concepto de la naturaleza del hombre, que lo hace enfermar, que lo hace sano, y si está enfermo también tiene su psicoterapia, cómo curarlo. En esto se parecen, las dos son teorías psicológicas y las dos son psicoterapias.